Estamos por acá de regreso a Mano Limpia. Mil gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Ahora vamos a recibir a Joe García, precandidato al Congreso Federal Demócrata por el Distrito 26. Muchísimas gracias, Joe, por estar aquí en el programa. Un placer verte. Hace tiempo no te veía, además, hace tiempo que no conversábamos. Hice tu programa el otro día y no estaba. No estaba afuera. Estaba Sabina. Estaba mucho mejor ver a Sabina que verme a mí. Eso sin lugar a dudas. Vamos a ser honestos, es verdad, es verdad. Joe, primero quiero hablar contigo de algo. A ver, tú has visto mil campañas, y quiero un poco saber tu opinión de lo que está pasando en el país, el termómetro que hay en el país con esta campaña 2016, republicanos y demócratas, por ambos lados, ese desgaste que tiene el político de carrera tradicional con el votante ha enviado un mensaje claro que no cree en las instituciones, en Washington quiere políticos que no sean los políticos de siempre. Vemos el fenómeno Sanders en el Partido Demócrata, el fenómeno Trump por el republicano. ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, primero, gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con tu audiencia y contigo. Mira, yo pienso que hay un descontento amplio en el país precisamente porque hay los norteamericanos están trabajando más duro que en ningún momento de su historia y sin embargo no están viendo ese avance en los salarios y en la calidad de vida. Eso no quiere decir que los Estados Unidos no están mejor y yo sé que cuando nosotros decimos eso en Miami, porque en Miami la gente se bajan del bote o se tiran del avión o llegan a la playa con el cuchillo en la boca, listo para trabajar y para ganar su espacio. Pero la realidad es que uno se da cuenta que hay un descontento porque la clase media no ha recibido un aumento de salario en más de 2 décadas cuando uno lo compara contra el costo de la vida. Entonces la segunda cosa es el nivel de trabajo. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, mi padre llegaba a la casa el viernes a las 5 y nos pertenecía a nosotros, ¿no? Ya el viejo estaba con nosotros y si lo llamaban del trabajo nadie contestaba el teléfono. Hoy eso no pasa, hoy uno tiene un celular y alguien faltó en el trabajo y tiene que ir tu mamá. Hoy en día tu mamá y tu papá, los dos trabajan, entonces hay una tensión enorme en la familia norteamericana. Y entonces finalmente el cambio de tecnología, que tenemos otro brinco tecnológico que está ocurriendo, que también está creando una desatisfacción, porque personas de la edad tuya, la edad mía, tú eres un poco más joven que yo, pero más o menos de esa edad. Gracias, tú con las matemáticas no estás muy bien, ¿eh? Bueno, te ves mucho mejor que yo. Entonces, la realidad es que tú sabes, no tenemos esas técnicas que hoy en día tienen nuestros hijos, nuestras hijas, y nos preocupa ese futuro porque está cambiando el país. Entonces ese desafecto lo estás viendo vertirse, pero esto lo hemos visto en nuestros países en Latinoamérica, no lo hemos visto en muchos lugares, y lo hemos visto en los Estados Unidos en el pasado. Esto pasó, yo pienso que el más reciente que uno ve ese rechazo fue lo que pasó en la elección del 68, ¿no? Que Johnson no pudo reaspirar. Cuando uno tenía, la economía estaba creciendo a 4%, hoy está creciendo a 2%, el desempleo estaba abajo de 5%, la clase media era grandísima, más estudiantes universitarios que en ningún momento, y ese sentir de la nación norteamericana de preocupación social, y dije finalmente, y la última, somos nosotros los hispanos. En el pasado en este país hubieron épocas que eran los irlandeses, en otras los judíos, en otra el negro americano, y en este momento hay un reto que presenta una cultura nueva que entra a los Estados Unidos, que somos los hispanos. Y eso uno lo ve en la retórica que estamos oyendo, que es bastante agresiva. Nosotros aquí no nos lo sentimos porque nosotros pensamos que el resto del país es como Miami. Pero Miami-Dade en ese sentido correcto. No es Estados Unidos. Entonces, eso se está sintiendo, aquí no lo sentimos, pero esa retórica áspera, odiosa que oímos a nivel nacional, particularmente en los medios en inglés, pues es precisamente el reto que presentamos los hispanos a la nueva América y lo que estamos contribuyendo, que molesta, asusta a esos que se quedan fuertes. Porque yo te digo, los americanos, los norteamericanos, porque en ningún otro lugar uno refiere a la cultura como de afuera. Estadounidense que viven entre nosotros. Son la gente más chévere del mundo, ¿no? Si tú no hablas español y tú vives en Miami, eres chévere por la necesidad que tienes que vivir en este lugar y cuando vas al McDonald's, si tú no sabes decir papita frita, no comes french fries. Entonces esa gente pues son súper chéveres. Los que le molestábamos ya viven el norte de Palm Beach, pero los que se quedaron aquí son gente súper chévere que vienen aquí buscando esa diversidad,
que Miami ofrece y que esta comunidad ofrece. Has tocado varios temas. Hablaste del tema de Latinoamérica, mencionaste el año 68, también hablaste del caso de tu familia, de tu padre, llegaba después del viernes, terminaba de trabajar y era sábado y domingo, papá full time, todo el tiempo ahí y que el mundo ha cambiado, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo se devuelve esa sensación de seguridad, de una clase media estable que hubo sin lugar a dudas en un momento en este país? Y no quiero entrar en una frase cliché, pero lo que se dice, el famoso sueño americano, que para muchos hoy día ha desaparecido y para algunos es una pesadilla, más que un sueño americano. Hablabas de los estudiantes. Los estudiantes hoy día, los que pueden estudiar, se gradúan, van a la universidad, salen, no encuentran trabajo, los salarios no son altos, salen además con unos préstamos estudiantiles, son unas cantidades de dinero enormes que tienen que pagar. Eso en el caso de los estudiantes. Nos vamos, no a Miami, Miami vive básicamente del turismo, de la construcción, pero vámonos al centro del país, lugares industrializados, donde ha habido fábricas a través de los años, que estaba ese segmento trabajador importante de la clase media americana. Muchos de esos trabajos ya no están ahí, se han ido al exterior, mucha de esa gente ha perdido sus empleos, no ganan los salarios que se ganaban antiguamente. Y ahí vamos un poco a lo que está vendiendo ahora Sanders y Trump, con el tema del proteccionismo comercial y regresar todos esos trabajos a los Estados Unidos, que hay un poco de demagogia en todo esto, cómo se va a hacer, cómo ellos plantean. Más que un poco. Bastante demagogia. Pero sí están hablando de una Pero cuando necesidad. ponemos todo esto junto, que estamos hablando de esa necesidad del trabajador, del estudiante, de la clase media, de los problemas internos, el pluriempleo. Hoy día, antiguamente aquí cualquiera, por supuesto que siempre ha habido millonarios, pero había la gente que tenía un trabajo, con ese trabajo sobrevivía, los hijos iban a la universidad, tenían una familia, vivían en una casa modesta, pero una buena casa, tenían su auto. Hoy día eso no es así. Mira, parte de lo que ha pasado, yo pienso que este es el gran fallo de la reestructuración de la sociedad norteamericana en los años 80 y 90, que entró este concepto de la chequera, ¿no? que el gobierno norteamericano era como el presupuesto doméstico, como una casa, ¿no? Una casa, al fin de mes, si la cuenta tuya no balancea, pues tú no puedes inventar dinero, entonces hay que cortar algo. Y entonces nos pusimos a operar el gobierno en ese sentido. Estoy un ejemplo básico en que nos vivimos aquí en Dade County. El sistema de agua potable, el acueducto de Miami-Dade County, que es un tremendo acueducto, ese sistema, 70% de eso se hizo con fondos federales, el 68%, 65%. Hace más de 2 décadas que ese sistema no recibe grandes cantidades del gobierno federal. Y entonces hoy en día tenemos una deuda para nuevos proyectos, no una deuda, sino una necesidad de 11.000 millones de dólares de cosas que hay que hacer en el sistema que no se han hecho porque no hemos recibido dinero federal y no queremos subir la tarifa. Y además funciona de una manera autónoma, totalmente autónoma. Correcto. El sistema de carreteras aquí, cuando yo era muchacho aquí, costaba 10 centavos, o 10 kilos, como decimos los cubanos, cruzar de un lado de la ciudad al otro. El único que cobraba en ese entonces era la 836. Hoy en día, ir de Homestead, que es en mi distrito, a la playa y regresar, te cuesta casi $7 y pico. No estamos hablando de la gasolina, nada más que pietaje. Y eso es porque ahora las comunidades locales estamos pagando los proyectos de carretera y no gobierno federal. Y entonces, ese es el problema, que en vez de invertir en la sociedad y en las personas que viven, nosotros nos hemos puesto a hacer argumentos absurdos de cortar el gobierno federal en vez de hacer proyectos grandes que se pagan en sí con la recolección de impuestos. Cuando tú haces un puente, es caro. Eso se paga con la eficiencia que trae un puente, la valorización de la propiedad, los impuestos a los que trabajan los subcontratistas, los contratistas, los carpinteros, los ingenieros, los abogados, y eso crea riqueza. Y no hemos estado haciendo eso. Y entonces es un momento donde la riqueza del país está sostenida sobre una infraestructura que se hizo hace 20, 30, 40, 50 años atrás y no hemos reinvertido eso. Cuando tú inviertes en eso, particularmente ahora, donde hay un desempleo de 5%, lo que haces es crear una inflación en salario. Porque cuando van a buscar el ingeniero y dicen, bueno, es que ya Paco tiene trabajo aquí, dice, bueno, hay que ofrecerle más porque tenemos un puente que vamos a hacer allá.
y la realidad es que le ofrecen más para que se vaya para el otro lugar. Eso crea, el muchacho que se graduó, hay que preparar gente, hay que entrenar gente y hay que crear una nueva infraestructura. Tú miras a Miami-Dade County, hace falta un sistema de trenes, eso hay que ponerlo, eso cuesta miles de millones de dólares, pero se paga con la eficiencia que no necesitamos carros, la eficiencia que tú puedes cobrar diferente, la eficiencia que la sociedad funciona mejor y los valores de propiedad suben. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como una sociedad, es reinvertir en nosotros. Te doy el ejemplo más básico que posiblemente la audiencia tuya está sufriendo en este momento. Nuestros hijos van a la universidad, regresan a una deuda de $100,000, $120,000. Están pagando un 6% de interés cuando tú averajes el bajo y el alto que van a pagar en interés. Yo ayudé a bajar ese interés cuando estaba en el Congreso. Pero más importante de eso, ¿por qué es que están pagando tanto cuando los bancos grandes de este país reciben ese dinero prestado y pagan 1%, 1,5% por ese dinero prestado? Porque la deuda estudiantil, claro, tú no puedes declarar bancarrota y quitártela arriba, la tienes para el resto de tu vida. Si es así, entonces el interés no debería ser 6, 7, 8, 9, el interés debería ser un 2, un 3 como máximo. Entonces, esas son cosas que el gobierno puede hacer, tiene que hacer. Y tenemos que reconocer que parte de esa deuda no se va a pagar, pero no importa porque se paga de otra manera. Cuando una persona recibe un título, sea de universidad, de college o un título de doctorado o máster, esos títulos de maestría, esos títulos, aunque no lo practique, hace a la sociedad mejor. Una persona que tiene un título es más productivo, vive una mejor vida, sube los estándares de la comunidad en general y es dinero que la comunidad recoge en otras maneras. Y nosotros tenemos que ver la capacitación de personas como parte de la inversión, igual que cuando hacemos un puente, una carretera, es parte de lo que mueve un país hacia adelante. Vamos a hablar un poquito del Distrito 26, fue el Distrito 25, se reestructuró. Quiero hablar un poco primero, el tema de la reestructuración de los distritos, lo que se ha denominado los distritos justos, ¿no? Para que sean más representativos y no tengan fines partidistas. ¿Qué piensas de eso? Bueno, porque tiene que ver con los el mío no, el mío lo han diseñado 3 veces diferente, no para otra razón, pero para que Joe García no lo pudiera retener, ¿no? Y esta última vez fue tan obvio lo que hizo la legislatura que la Corte dijo, mira, pare. Porque cogieron barrios, en el caso mío, una sección entera de barrios de clase media afroamericana que eran parte de lo que le dicen South Dade y le tiraron una raya por el medio de ese barrio y lo cortaron precisamente para que un republicano pudiera retener ese distrito que lo tenía. Y la Corte dijo, mira, si hay un ejemplo básico que el abuso de poder de la legislatura es el Distrito 26. Cuando tú ganas era 26 ya, ¿no? Correcto. Pero acuérdate que cada 10 años viene el censo y la Corte forzó que lo rehicieran. Y cuando lo rehacen, cortan unas áreas que se llaman Richmond Heights, se habían cortado lo que es la ciudad de Homestead. Entonces la Corte reestructuró el distrito y ahora tenemos un distrito que es mucho más compacto, pero es mucho más consecuente. Va desde Westchester hasta Los Cayos. Exacto. O sea, el distrito, si te doy grosso modo, considera, sí, Westchester hasta Los Cayos, pero considera que la esquina noreste es la 87 Avenida y la 8. Y entonces todo lo que queda dentro de la US1, a donde la 87 lo coge, aunque hay unos cuantos cambiecitos ahí, pero básicamente todo lo que es al norte o al oeste de la US1 hasta que llegas a Homestead, y entonces coge toda la ciudad de Homestead, que incluye la base aérea, lo que es los barrios de todo de Homestead, y entonces baja hasta Calle Hueso. Y cogemos todos los Everglades, y gracias a los cocodrilos y los caimanes no votan porque así no tuviera más mínimo. Es un distrito sin lugar a dudas diverso y que después de los cambios que ha habido favorece a los demócratas. Y la pregunta va directamente por eso. ¿Por qué pierdes con Curvelo entonces? Un año muy malo, no salieron a votar los demócratas y la realidad que eso es lo que tuvo el impacto, ¿no? El Curvelo me ganó, me parece que fueron por 3 puntos, la Corte añadió 2,5 puntos ahora de demócratas, el año que lo ganamos casi, me parece que eran por 9, si no 10, y ahora añaden 2,5 puntos. El presidente lo gana por 9,5, es lo que dicen, da resultado de 9,5%, así que nos sentimos relativamente cómodos, pero eso no quiere decir que yo no voy a tratar de conseguir no solamente los votos demócratas, pero republicanos, porque hicimos muy buen papel en los temas que necesitábamos en el sur de la Florida, temas que desafortunadamente... ¿Cuáles son esos temas? Bueno, mira, te doy el ejemplo más básico, ¿no? La reforma migratoria. No tener reforma migratoria le baja el salario a todo el mundo del sur de la Florida, a todo el mundo. Eso implica que nosotros todos nos pagan menos precisamente porque no hay reforma migratoria. Y yo no solamente era el autor de la única ley bipartidista que tenía republicanos y demócratas apoyándolo, pero sin embargo el señor Ryan no dejaba llevar al Pleno del Congreso porque hubiéramos ganado el voto. Pero peor de eso, lo que le dicen DACA y DAPA,
La persona que ocupa ese escaño hoy en día se opone a esas dos cosas. DACA le ha cambiado la vida a cientos de miles de personas que viven en el sur de la Florida. Legaliza los hijos de indocumentados y le da una manera de estudiar en la universidad, conseguir trabajo, legalizarse. Pero DAPA ha ayudado a los padres de esa gente, que en esta comunidad hubieran sido cientos de miles de personas que hubieran podido caer dentro de la ley. No quiere decir que tenía un camino hacia adelante, pero al legalizar a esas personas crea una diferencia. Vamos a hablar de un republicano que sí hizo esto, que es Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan hizo la reforma migratoria, incrementó los salarios en los Estados Unidos. Porque además para la clase media y la clase... El Partido Republicano ha cambiado además el discurso, y siempre estoy hablando de eso con el tema migratorio. Estás hablando de Ronald Reagan. Vamos a hablar inclusive hasta de George W. Bush, el caso de John McCain. Hay varios republicanos notables y algunos se han jugado mucho con el tema de la reforma migratoria. Indudablemente. Y déjame decirte, yo puedo criticar a los políticos muchas cosas, pero no puedo criticar a la familia Bush. Tanto George Bush como Jeb Bush tuvieron una posición consecuente a esto. John McCain se nos flaqueó un poco. Desafortunadamente, personas como Marco Rubio también, cuando llegó el momento de los mameyes, pues no estaban ahí. Pero la realidad es que la reforma migratoria es algo que nos afecta a todos, nos afecta a la nación en su totalidad y al sur de la Florida muy particularmente, porque tenemos una sociedad abierta. Aquí nadie le pregunta si eres legal o no legal, las leyes te lo requieren. Pero cuando uno mira la productividad de esta comunidad es basada en muchos sentidos, que tenemos trabajadores que están aquí, que están dispuestos, y uno mira, por ejemplo, lo que es la agricultura, que es la tercera industria de Miami-Dade County. ¿Quién tú crees que hace eso, si no los indocumentados? Sin lugar a dudas. Yo tengo que ir a una pausa. Vaya a la pausa, regreso con Joe García. Vamos a hablar un poco en números. Aquí lo que tengo de la primaria con relación a Annette Taddeo, distrito 26. Vamos a analizar un poco los números. Recuerden, la primaria es 30 de agosto. Ahí se decide quién va a ser el candidato demócrata que iría en contra de Curvelo por el distrito 26. Quiero hablar también con Joe un poco del tema de Cuba. ¿Cómo ve este deshielo después de un año y medio aproximadamente? Él estuvo en Cuba. Nosotros aquí en el noticiero hicimos la cobertura del discurso del presidente Barack Obama y tuvimos a Joe desde Cuba, que fue tu primer viaje a Cuba, ¿no? Cuando estabas en Cuba, que se te hizo una entrevista. Estabas con tu niña. Con mi hija fui. Con tu hija, que lo recuerdo perfectamente. Eso fue cuando se hizo la bandera. Fue cuando se hizo la bandera. Vamos a la pausa. Volvemos. Quédese con nosotros.